Este torneo tiene la costumbre de romper cosas y también personas. No espera al momento adecuado. No le importan el contexto, las narrativas ni las décadas de espera acumulada. Simplemente arrasa. Lo vimos hace apenas unos días cuando Túnez tomó una decisión casi impensable: destituir a su seleccionador en pleno mundial, a mitad del torneo, en mitad del caos. Una decisión que dejó atónitos a todos los que estaban mirando. Una víctima del pánico disfrazado de gestión de crisis. Aquella historia ya parecía por sí sola un golpe directo al estómago. Y entonces llegó el 18 de junio. En Vancouver, en el BC Place, delante de más de 54,000 personas, el mundial le arrebató algo a alguien de una forma que no tenía nada que ver con decisiones técnicas ni con política de despachos. No hubo comunicado de prensa, no hubo declaración formal, solo un joven tendido sobre el césped con una pierna que acababa de romperse delante de todo un país que lo veía en directo. Se llama Ismael Koné, y antes siquiera de hablar de lo que le ocurrió, hay que entender lo que aquella noche debía significar, porque sin ese contexto no se puede sentir del todo el peso de lo que le fue arrebatado. Se suponía que iba a ser la noche más grande en la historia del fútbol canadiense. Punto. Sin asteriscos, sin matices. Canadá no disputaba un mundial masculino desde hacía 40 años, desde 1986 en México, cuando quedó eliminada con 3 derrotas consecutivas y sin marcar un solo gol. Durante 4 décadas este equipo existió en las notas al pie de la historia del deporte. Se clasificó, se presentó, perdió. Ese fue el relato. Hasta ahora, el Mundial de 2026 ya es un torneo histórico en sí mismo. El primero organizado simultáneamente por 3 países, con Estados Unidos, Canadá y México, compartiendo 16 sedes y un total de 104 partidos. La FIFA amplió por primera vez el formato a 48 selecciones, lo que significaba más países, más historias, más momentos. Para los anfitriones lo que estaba en juego era enorme, no solo en términos deportivos, sino también políticos y económicos. Durante años la FIFA había navegado entre polémicas, escándalos de corrupción y críticas crecientes por la adjudicación de torneos anteriores. La edición de 2026 debía funcionar como una declaración, una ruptura limpia, y en muchos sentidos estaba ofreciendo exactamente eso. Estadios enormes llenos, audiencias televisivas de récord, la sensación auténtica de que el fútbol había encontrado su momento en Norteamérica. Para Canadá en particular, este torneo representaba algo mucho más profundo que una oportunidad de calendario. Era su generación. Jugadores como Jonathan David, Alphonso Davies o Tyon Buchanan, nombres que habían pasado de promesas ilusionantes a estrellas reales en grandes clubes europeos, estaban por fin en casa, jugando por algo tangible, cargando con el peso de 40 años de espera. Canadá había abierto su fase de grupos con un empate a 1 contra Bosnia y Herzegovina en Toronto el 12 de junio. Respetable, esperanzador, pero no era el partido de autoridad que necesitaban. El 18 de junio en Vancouver debía ser ese golpe sobre la mesa, y durante 50 minutos lo fue por completo. Canadá salió disparada contra Qatar. El ambiente dentro del BC Place no se parecía a nada que ese recinto hubiera acogido antes. Más ruidoso que una final de la MLS Cup, más ruidoso que cualquier amistoso internacional, vibrando a una frecuencia que parecía atravesar la retransmisión. El estadio estaba lleno, la grada era pura electricidad y el equipo se alimentaba de cada segundo. Qatar, que se había clasificado por su condición de invitada como federación coanfitriona y estaba dirigida por Márquez López, llegaba al partido tras empatar en su debut. Sobre el papel, era el rival más débil, y Canadá lo dejó al descubierto de inmediato. Jonathan David, nacido en Nueva York, criado en Bélgica, uno de los delanteros más prolíficos de la Ligue 1 francesa, fue la figura central. Al descanso, Canadá ganaba por 3-0, y David estaba al borde de algo histórico, un hat-trick de un jugador de la nación anfitriona en un mundial, una hazaña que no se lograba desde que Geoff Hurst con Inglaterra lo hizo en 1966. Para ponerlo en perspectiva, habían pasado 60 años. 60 años de mundiales, de Ciudad de México a Múnich y de Múnich a Johannesburgo, sin que ningún futbolista de un país anfitrión hubiera marcado 3 goles en un mismo partido. David estaba a las puertas de ese récord. Qatar ya había visto cómo expulsaban a uno de sus jugadores. Canadá dominaba, estaba serena, jugaba con alegría y con propósito al mismo tiempo. Una combinación verdaderamente rara a este nivel, donde la presión convierte tantas veces el fútbol en algo mecánico y sin alma. Entonces, 8 minutos después del descanso, en el minuto 51, todo se detuvo. Canadá avanzaba con el balón por la zona media del campo. Ismael Koné recibió un pase e intentó jugar bajo presión. El centrocampista qatarí Asim Madibo llegó por detrás,
tarde y con dureza, con una entrada que no fue solo temeraria, fue el tipo de acción que cualquier persona que haya jugado al fútbol a cualquier nivel reconoce como equivocada incluso antes de que impacte. Lo que vino después fue el sonido que nadie quiere escuchar jamás en un estadio. Jugadores cercanos dijeron que se pudo oír cómo se partía el hueso. No fue un golpe seco, no fue un quejido, fue un chasquido. Ese sonido concreto espantoso que atraviesa el ruido del estadio y el ambiente de la grada y se clava en el pecho de todos los que están lo bastante cerca para escucharlo. El seleccionador de Canadá, Jesse Marsh, estaba a solo unos metros en la banda. Lo describió justo después de forma directa y es precisamente esa crudeza lo que hace que impacte tanto. Ocurrió justo delante de nosotros y todo el mundo pudo oírlo. Marsh es un profesional con experiencia que ha dirigido en la Major League Soccer, en la Bundesliga y en la Premier League inglesa. Ha visto lesiones, lo dijo así de claro porque no había otra manera de decirlo. Kone miró hacia abajo a su propia pierna. Las cámaras captaron su rostro. Puro shock. Un joven procesando en tiempo real algo que su cuerpo ya había entendido antes de que su mente pudiera aceptarlo del todo. La lesión era visible. Su pierna izquierda con la tibia y el peroné fracturados estaba visiblemente fuera de lugar. Un entrenador asistente ya gritaba al árbitro y así Madibo recibió una roja directa de inmediato, la segunda tarjeta roja que Qatar veía en el partido, quedándose con 9 jugadores. En un instante el estadio más ruidoso de Norteamérica quedó completamente en silencio. 54,000 personas que segundos antes se preparaban para celebrar un posible cuarto gol simplemente se detuvieron. El ruido se apagó, los jugadores se quedaron inmóviles, el banquillo canadiense entró en una angustia inmediata, se produjo un conato de pelea cerca de ambos banquillos. La tensión del momento, la rabia por la naturaleza de la entrada, el miedo ante lo que estaban viendo, todo estalló en esos primeros segundos caóticos. Madibo permanecía con las manos sobre la cabeza, claramente consciente de lo que acababa de ocurrir. Y en medio de todo aquello, Ismael Kone, tumbado en una camilla, respirando con una mascarilla de oxígeno, hizo algo que difícilmente olvidará pronto nadie que lo viera. Levantó el pulgar hacia la grada, saludó. Marsh lo describió después con esa precisión contenida que solo aparece cuando alguien ha presenciado algo verdaderamente extraordinario. Estaba haciendo que todos los demás se sintieran tranquilos, pese a que era él quien estaba lesionado. Lo llamó una muestra increíble de quién es Kone como persona, no de su talento, no de su carrera, de él como ser humano. Abrazó a su entrenador desde la camilla, saludó a su país, le hizo saber a 54,000 personas que podían respirar, que podían seguir adelante, que estaba bien terminar el trabajo del que él ya no podía formar parte. El juego se reanudó. 10 minutos más tarde, Nathan Saliba, el suplente que había entrado para reemplazar a Kone, marcó de falta directa. En lugar de celebrar el gol, un miembro del cuerpo técnico canadiense corrió hacia la línea de banda y le entregó algo a Saliba. Era la camiseta con el número 8, la camiseta de Kone. Saliba la levantó ante la grada y esa imagen, un suplente de 22 años sosteniendo la camiseta de su compañero lesionado hacia 50,000 personas, con lágrimas en los ojos, se convirtió en una de las fotografías más definitorias de todo el Mundial de 2026. Durante la pausa de hidratación que siguió, las cámaras enfocaron a Marsh solo en la banda. Estaba llorando, no intentando recomponerse, no gestionando el momento, simplemente un hombre sintiendo lo que sentía a la vista de millones de espectadores en sus casas. El guardameta Maxime Crepeau, que había sufrido su propia lesión devastadora en la pierna antes del Mundial de 2022 y se lo perdió por completo por esa razón, cruzó el campo para consolar a sus compañeros. Crepeau, alguien que ha vivido exactamente esa clase de pesadilla, les decía: no estáis solos, pero tenemos un trabajo que terminar por él. Canadá terminó el trabajo, el resultado final fue de 6-0. Jonathan David completó su hat-trick y entró en los libros de historia junto a Geoff Hurst. Los récords cayeron. La victoria quedó asegurada. Canadá se colocó líder del grupo B, pero nadie estaba celebrando un marcador. Entonces, ¿quién es Ismael Kone y por qué su historia importa más allá de un solo partido? Tiene 24 años, nació en Abiyán, en Costa de Marfil, y se mudó a Montreal a los 7 años para reunirse con su madre en Quebec. Creció en el fútbol local de Montreal, pasó por la academia del CF Montreal, el mismo sistema formativo que ayudó a producir a varios jugadores que ahora representan a Canadá en categoría absoluta, y firmó su primer contrato profesional en 2021. Lo que ocurrió después fue una progresión francamente extraordinaria bajo cualquier criterio. Un traspaso récord del club al Watford en Inglaterra, una cesión y después un movimiento al Olympique de Marsella en Francia, una posterior cesión al Rennes.
Y finalmente un traspaso definitivo al Sassuolo en la Serie A italiana, 4 ligas europeas, en 3 de las grandes naciones futbolísticas del continente, todo antes de llegar a la mitad de la veintena. Según el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, que informó ampliamente sobre la situación de Koné en las horas inmediatamente posteriores a la lesión, el diagnóstico confirmó fracturas de la tibia y el peroné. El plazo previsto de recuperación es de 4 a 5 meses. Su mundial ha terminado. La selección canadiense confirmó oficialmente la noticia el 19 de junio, tras la operación exitosa realizada en la noche del 18 de junio. Anoche, Ismael Koné fue sometido con éxito a una intervención quirúrgica para reparar una fractura en la parte inferior de la pierna. Se espera que se recupere por completo, pero se perderá el resto de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ha disputado más de 40 partidos con Canadá en categoría absoluta, representando al país tanto en el torneo de 2022 en Qatar como ahora en el Mundial de 2026 en casa. Sobre el césped, su papel en esta selección canadiense no es simplemente funcional, es estructural. Es un centrocampista de ida y vuelta, un conductor de balón, el motor de una medular que necesita potencia física, calidad técnica y capacidad para pasar de la defensa al ataque en un solo movimiento. Marsh ha sido directo sobre lo que significa perderlo. No hay un recambio idéntico, es una parte enorme del corazón de este equipo. Eso no es lenguaje poético de un entrenador intentando gestionar una rueda de prensa. Es una realidad táctica. Canadá tendrá que reorganizarse alrededor de su ausencia en cada partido que le quede en este torneo. Sus compañeros no estaban interesados en hablar de táctica cuando atendieron a los periodistas después del partido. Alistair Johnston, el lateral derecho que juega a nivel de clubes en Escocia, describió a Koné como alguien tan tranquilo que ama tanto este deporte que se quedaría despierto toda la noche jugando a 2 toques con los chicos. Dijo que eso es precisamente lo que hace tan doloroso ver la lesión, no las consecuencias tácticas, sino ver a alguien que simplemente ama el juego de una forma tan pura, quedar herido por una entrada que nunca debió ocurrir. Jonathan David, que acababa de marcar el hat-trick de su carrera, un momento por el que había trabajado durante toda su vida profesional, no pudo disfrutarlo. Después del partido dijo simplemente: lo significa todo para este equipo. Es alguien a quien queremos muchísimo. David ha jugado junto a Koné durante varios ciclos internacionales. La celebración del gol que debería haber definido su recuerdo de este mundial se convirtió en cambio en un momento de emociones mezcladas que probablemente llevará consigo durante mucho tiempo. Moïse Bombito, el central que también había regresado hacía poco de una lesión grave en la pierna antes de este torneo, dijo: solo tenemos que hacer que se sienta orgulloso. Hay una línea en esa frase en la que merece la pena detenerse un momento. Son deportistas profesionales con sus propias carreras, sus propias presiones, sus propias ambiciones puestas en este torneo. Y el marco que eligieron de forma unánime entre varios jugadores, sin coordinación previa, no fue hablar de sus propios objetivos, fue hablar de hacer que una persona se sintiera orgullosa. Hubo al menos una pequeña muestra de humanidad en las consecuencias inmediatas. Así, Madibo entró en el vestuario canadiense antes de que el equipo saliera hacia el hospital para disculparse directamente. Ambos entrenadores coincidieron públicamente en que la entrada no fue malintencionada, que nadie buscaba lo que ocurrió. Marsh dejó claro que no culpaba personalmente a Madibo por la lesión en sí. Lo que no podía entender, y lo dijo sin rodeos, fue la reacción del banquillo catarí después de mostrarse la tarjeta roja. El argumento del cuerpo técnico de Qatar era que la falta ni siquiera merecía una expulsión. Para una entrada que terminó con los 2 huesos de la parte inferior de la pierna de un hombre fracturados, la sugerencia de que no merecía una roja directa resultó difícil de escuchar para cualquiera del lado canadiense. La tensión entre los 2 banquillos se mantuvo elevada hasta el pitido final, y al término del partido hubo un intercambio notablemente frío entre los 2 cuerpos técnicos. Marsh abandonó antes de tiempo su propia rueda de prensa posterior al partido. No dio demasiadas explicaciones sobre el motivo. Fue directamente al hospital para estar con Koné y con su familia, mientras el jugador era preparado para la operación con su madre, Suzanne, a su lado. La dimensión política de este momento es imposible de ignorar por completo. La presencia de Qatar en este mundial como representante de una nación coanfitriona y no como selección clasificada por méritos deportivos ha sido objeto de debate constante en los círculos del fútbol internacional. El país organizó el Mundial de 2022 bajo una enorme nube de controversia, acusaciones de corrupción en el proceso de candidatura, muertes de trabajadores migrantes durante la construcción de estadios y preocupaciones generalizadas por el trato a las personas LGBTQ+ que asistían al torneo. La
La decisión de la FIFA de invitar a Qatar al torneo de 2026 como selección participante, pese a que no logró clasificarse por los procesos habituales de la CONCACAF o la AFC, recibió críticas directas de entrenadores, jugadores y periodistas especializados. Ese trasfondo sobrevolaba el partido incluso antes de que el balón empezara a rodar y aumentó la incomodidad de lo que terminó ocurriendo sobre el césped. Eso no convierte la entrada en intencionada. La intención importa, pero el contexto también importa, y en un torneo en el que la FIFA ha apostado su relanzamiento norteamericano, la imagen de un jugador de la nación anfitriona saliendo del campo en camilla tras una falta de Qatar, en la noche más grande de Canadá mientras el banquillo catarí discutía después la tarjeta roja, no es una imagen con la que nadie dentro del departamento de comunicación de la FIFA pudiera sentirse cómodo. El panorama político más amplio alrededor de este mundial ha sido igual de complejo. El formato ampliado a 48 selecciones fue una decisión de la FIFA, impulsada en gran medida por consideraciones comerciales. Más equipos significan más mercados televisivos, más territorios para patrocinadores y más ingresos. Los críticos sostuvieron desde el principio que eso diluiría la calidad de la fase de grupos y produciría emparejamientos desiguales. El 6-0 es, en cierto sentido, una prueba a favor de ese argumento. Pero esos mismos críticos también reconocían que el formato crea momentos auténticamente históricos para países que de otro modo jamás se clasificarían, que es exactamente lo que representa la presencia de Canadá. Estados Unidos, mientras tanto, ha tenido que gestionar su propio conjunto de complejidades políticas como principal país anfitrión. Las relaciones entre la administración Trump y la FIFA se habían seguido con atención desde que el torneo fue anunciado formalmente. Los problemas relacionados con la tramitación de visados para aficionados internacionales, los protocolos de seguridad en los estadios y la participación de agencias federales en la logística del torneo generaron fricciones en los meses previos al evento. El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional participaron públicamente en la coordinación de los procedimientos de entrada para equipos procedentes de países con relaciones diplomáticas complicadas con Estados Unidos. No eran notas logísticas menores para selecciones de ciertos países africanos, de Oriente Medio y de Asia. Conseguir que jugadores y personal superaran los procesos de entrada estadounidenses se convirtió en un verdadero desafío operativo. Ese ruido político, aunque real, se desvaneció en parte cuando el torneo empezó de verdad. El fútbol de verdad, jugado al máximo nivel ante multitudes inmensas, tiene una manera propia de imponerse sobre el ruido que lo rodea. Y la primera semana del Mundial de 2026 ofreció exactamente la clase de momentos que recuerdan por qué este deporte atrae la atención que atrae en todo el mundo. La historia de Canadá fue el ejemplo más claro. Ahora están casi seguros de avanzar desde el Grupo B. Su último partido de la fase de grupos será contra Suiza el 24 de junio, también en Vancouver. Un punto probablemente será suficiente para clasificarse para los 16avos de final. Si terminan primeros de grupo, su camino en la fase eliminatoria comenzaría en Vancouver el 2 de julio, con la posibilidad de permanecer en casa hasta fases muy avanzadas del torneo. Unos cuartos de final en Kansas City y una semifinal en Atlanta están dentro de un alcance realista, dependiendo de cómo quede el cuadro. Entrarán en cada uno de esos partidos llevando consigo un número 8 que no figura en ninguna lista activa. Alistair Johnston lo resumió con la mayor claridad posible. Nos ha dado otra razón para jugar por él. Eso fue lo que el Mundial arrebató el 18 de junio. No solo a un jugador, no solo a más de 40 internacionalidades, un traspaso a la Serie A y una trayectoria profesional verdaderamente ilusionante. Le arrebató a un chico de 24 años nacido en Abiyán y criado en Montreal, la noche más grande que su país había vivido jamás, ante la grada más ruidosa que su país había producido nunca, justo en el momento exacto en que todo estaba saliendo exactamente como debía salir, y lo que hizo en respuesta, tumbado en una camilla con dolor, respirando a través de una mascarilla, con la pierna rota, fue saludar a su país y levantar el pulgar para que pudieran seguir adelante sin él. La operación se completó con éxito en la noche del 18 de junio. Su madre estaba con él. Su entrenador acudió a estar a su lado en lugar de quedarse en la rueda de prensa. Sus compañeros levantaron su camiseta hacia el cielo. El Mundial de Ismael Koné ha terminado. El de Canadá acaba de empezar y lo llevará consigo en cada paso del camino.